Señores, el día ha arrancado intenso y promete seguir intenso, porque quien tenemos aquí sentado con nosotros es una persona llena de energía. A pesar de que tiene muchos años luchando contra la corriente, no se cansa. Le damos la bienvenida a Servio Tulio Castaños a Enfoque Matinal. ¿Cómo está, Servio Tulio? Señores, gracias por la invitación, pero la verdad es que qué cosa más grande, qué desastre, honestamente. Bueno, uno se siente pero agotado. ¿cuál es el desastre? ¿Tú lo ves en dónde está el desastre? No, yo pienso que los niveles de permisibilidad que operan desde el Estado están llevando a esta sociedad a que se desaten una serie de olas que probablemente no podamos contener. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, cómo operan las mafias, digamos así. Ustedes hablaban de la falsificación de medicamentos. Esos son negocios que solamente operan con el apoyo de la política en todo el Estado. Y ahí está la Usted va a la China, a los Estados Unidos, y siempre hay un sector de la clase política que apoya ese tipo de actividades, desde el Estado. Por eso es que tú ves que es tan difícil. Fíjate el acuerdo que se llegó y cuáles fueron las motivaciones que están en principio fundamentando ese acuerdo. Y la verdad es que, yo respeto mucho las condiciones de salud de quien sea, hasta por mi situación personal. Pero oye, honestamente hablando, yo te oía a Franklin, y la verdad es que cuando tú hablas, por ejemplo, de lo que es el tráfico de medicamentos falsificados, yo que tengo un hermano médico y que dirige una plaza, no hay un sicario que sea más malo que un sector como ese. Un sicario, inclusive en ese sentido, se pronunció el propio procurador. Habría que ver real y efectivamente cuál es el contenido de manera detallada de un acuerdo de ese tipo. Entonces, cuando tú ves que desde el Estado se dan este tipo de situaciones, ¿qué tú puedes esperar de su sociedad? Por ejemplo, cuando tú analizas las encuestas que se hacen respecto al tema de la corrupción, cómo opera esa mafia. Es decir, muchas veces desde la sociedad hasta se percibe que tenemos un Estado delincuente. Pero ya pasó a ser la delincuencia la primera preocupación de la gente, bueno, sí, según la encuesta Gallup. Bienvenido al club, porque nosotros venimos trabajando ese tema desde hace muchos años y veníamos advirtiendo la situación y cómo los niveles de complicidad. Tú hablabas de Figueroa Agosto, 3 carnets del DNI. Tú ves quiénes fueron los que resultaron ser sometidos. En la jipeta de se movió el presidente Uribe porque el del DNI se la apretó a la... Pero te voy a decir una cosa. La delincuencia, tú hablabas de que es verdad, no se combate matando gente. Ahora, ¿dónde está la inteligencia de este país? Que muchas veces es la cómplice de todo esto. Vamos a hablar claro este asunto ya. Entonces también los presidentes tienen que ser más activos en estos temas. Yo entiendo y está muy bien que un presidente se preocupe por los sectores productivos de pequeña escala y todas esas cosas. Ahora, aquí ya hay un problema que nos está desbordando a todos. Otra cosa, y lo voy a decir de manera responsable. Cada vez que un jefe de policía comienza a concluir su periodo, que es el caso, siempre se dan situaciones como esta. Siempre se dan situaciones como esta. O sea, ojo. Y yo hablo en este tono para que también la inteligencia de este país no solamente se limite a estar observando a quienes desde la sociedad, por la razón que sea, viven haciendo travesuras. Es que desde el propio Estado, las cosas que se están haciendo en este país, y eso lo reflejan las encuestas. Eso lo reflejan las encuestas. Por ejemplo, los niveles de permisibilidad. Y el tema de la corrupción. Cuando tú ves que aquí no hay un solo político preso. Tanto es así que mira que hay que llegar a una serie de acuerdos con ellos. Eso es real y efectivamente desalienta a una oiga, y donde no hay sistema de consecuencias. El tema PM fue una tragedia para este país. Que el Estado se desinteresara en la persecución del delito, una pandilla de ladrones del Estado que financiaban la política pagando el tigueraje barrial para evitar la protesta. Y al final de cuentas el Ministerio Público dice, me desintereso y ahí están toditos todavía haciendo poder. Pero tú hablabas porque yo quiero insistir, por ejemplo, el asunto de la falsificación de medicamentos. Aquí todo el mundo sabe dónde opera esa mafia. Inclusive el propio senador de Moca se ha pronunciado en ese sentido. Y es un botín de un sector. Oye, es que el Estado tiene que dejar de ser delincuente también. O sea, yo te acepto o entiendo que desde la sociedad operen una serie de cosas porque la sociedad produce este tipo de situaciones. Ahora, que el Estado promueva eso es
Eso es inaceptable. Y yo creo que a eso es que nosotros nos debemos de oponer. Silvestre, te vimos en estos días, varios días de seguimiento con el jefe de la policía, en ese seminario importante, en esa reforma que no termina de darse. Pero que ya viene. A lo inevitable se le da la bienvenida. Cuéntanos, ¿en qué estamos? Bueno, ¿En qué punto estamos? Mira, yo creo que avanzamos con ese seminario más que lo que habíamos avanzado por lo menos los últimos 5 años. Tú sabes que la policía y Franklin ha trabajado mucho. Pero ahorita te cambian el jefe y te tienen que empezar de cero. No, pero yo creo que ya hay una voluntad del Ejecutivo que está muy consciente de cuál es la situación Para tú enfrentar el tema de la seguridad, vimos que la policía es la institución menos creíble del país en las últimas encuestas que se han hecho. Tú no puedes enfrentar la criminalidad con una policía separada de la sociedad. Eso es imposible. O sea, cuando tú tienes una visión comparada de cómo operan las policías. Oye, yo nunca me pensé, Franklin, que yo iba a estar hablando de policía porque yo lo que soy abogado. Pero me he tenido que meter en un tema, ¿por qué? Porque la policía es uno de los principales actores de un sistema que es el sistema de justicia. Oye, por eso es que es la primera línea del sistema. Ahí es que arranca todo, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema penal. Y hemos visto que se han presentado una serie de situaciones. Ahora, ¿qué pasó en el foro? Pasaron muchas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque ya en cuanto a lo que son los temas centrales, sobre todo porque vinieron miembros de policías que han sido exitosas de países cercanos, en donde habían vivido crisis similares de seguridad y también internas a lo interno de instituciones como la policía, decían cuáles fueron los puntos que se tomaron en cuenta para que los procesos de reforma que se hicieron en esos países resultaran ser exitosos. Y fueron precisamente lo que nosotros estábamos socializando en el Congreso, con la propia policía, en fin, el tema de la doctrina policial, el tema de la carrera policial, todo lo que tiene que ver con el tema de la transparencia, todo lo que tiene que ver con el tema de la inspectoría, la estructura policial, que tú sabes que sea una institución que a lo interno, si así como tú ves que hay conflictos en la sociedad, oye, los niveles de conflicto que hay a lo interno de la policía, eso no lo van a admitir ellos. Sí. Pero esa es una realidad que es visible para todos nosotros. Y eso es real y efectivamente atenta contra la buena calidad muchas veces de la investigación, contra la buena calidad, por ejemplo, que debe de haber en esa relación entre la sociedad y el policía. En fin. Entonces, y hay que ver también, las condiciones en que laboran esta gente. Nosotros hicimos un levantamiento, que eso da ganas de llorar. O sea, aquí más de 100 destacamentos policiales ni siquiera tienen servicio sanitario. Que ha sido un tema que ha trabajado mucho esta gestión. Claro, pero han remodelado más de 70 destacamentos, eso es verdad. Y hay una visión, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transferir, gracias a Dios, todo lo que tiene que ver con la salud de los policías a SENASA. Oye, eso fue uno de los grandes pasos. ¿Por qué? Porque históricamente eso se manejaba de la institución en un hospital en donde el que se enfermaba, por ejemplo en la frontera, tenía que venir aquí para que lo curaran. Y en donde operaban una serie de cosas, honestamente hablando, que no hacían operativo. Y como quebraron el plan de seguridad social de la policía, eso es un... Tú sabes muy bien. Eso es un lío feo. No, y además, sí, un lío muy feo. Ahí hay robo, ahí hay dolo, ahí hay complicidad y silencio. Oye, entonces esas son las cosas que desde el Estado se le tiene que comenzar a poner atención. Bueno, que todo se quede igual. Pero tú decías, bueno, para todo este es el inicio. Ahora, ¿el inicio cuál va a ser? Hicieron esta catarsis, vamos a decir aquí en este seminario. Sí, claro, e hicieron este proceso de aceptación, pero ¿cuándo vamos a empezar a ver? Mira, hay una serie de pasos que se han hecho. Esa es la realidad que ha dado este jefe de la policía. O sea, el tema de transferir todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Tú no te imaginas el impacto que va a tener eso. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, reglamentos o protocolos de proximidad entre los policías con la ciudadanía. O sea, es un proceso que comienza a caminar. Obviamente, el eje central es la reforma normativa de la policía, porque eso es lo que nos va a desmontar la estructura policial que tenemos. ¿Y está en eso un congreso a un año de las elecciones? Sí, sí. ¿Es un tema simpático electoralmente hablando? Yo creo que en esta ocasión va a ser muy simpático ese tema, porque el eje central de la seguridad ciudadana es la Policía Nacional.
para que ustedes lo sepan. Ese es el eje central. Aparte de que esta fue una promesa de campaña del presidente Medina. Que yo creo que cómo anda la seguridad ciudadana entonces. Si es la más desacreditada de todas las instituciones ante la población y es el eje central, ahí vemos ya un diagnóstico pero fíjate, terrible. a veces hay que tocar fondo. Sí. Esa es la realidad. Acuérdate que uno de los temas de campaña del presidente Medina, y él se va a reelegir, o sea que él tendrá que rendir cuenta, era la reforma policial. Algo tiene que pasar. Él le ofreció 4 ejes, Boca de Calzón la hizo. Ofreció la Barquita, la hizo. Ofreció el 911, la hizo. Ahora, no se puede olvidar de lo que tú estás hablando. Claro que no. Y para eso estamos trabajando ya en esta ocasión, con la policía, el Congreso y la presidencia. O sea, por primera vez, Franklin, yo veo, por primera vez, una luz al final del túnel. ¿Qué tú esperas en términos de cronograma para que esto vuelva a ser discutido? No. Ya la semana que viene tenemos una reunión con los congresistas, Ustedes saben que el Congreso eligió a la Fundación para todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica, porque tú tienes un contenido técnico. Por eso que ustedes ven que la FINJO ha hecho una serie de viajes. He invitado a miembros de policía que han resultado ser exitosos. Colombia, la de Los Ángeles. Sí. Hemos hecho más de 12 viajes, porque todo esto es un proceso. Desmontar estructuras, señores. Ahora, eso no es nada fácil. En un estado en donde desde la sociedad se percibe que es mafioso, no es fácil. Cuando a esos congresistas le quiten el coronel que le maneja o los 5 policías que tienen en el negocio de venta de repuestos. No, y sectores ligados, no digo al sector empresarial, al sector privado. Sí. Porque yo he dicho siempre que aquí hay más ricos que empresarios. Y eso, saquen ustedes sus conclusiones. Ahora, y cada quien quiere de manera individual resolver un problema cuya solución es colectiva, como el de la seguridad. Me gustaría saber, porque la policía se maneja como con un misterio, una cosa. ¿Has encontrado en este proceso de mucha resistencia, mucho pum? Ya no. Yo te diría que 2 años, 3 años atrás, 4 años atrás, cuando esto comenzó, honestamente hablando, no fue fácil. Pero yo creo que ya comienza la voluntad política, porque a fin de cuentas la policía que tenemos es la que los políticos han querido tener. Sí, es político. Vamos a estar claros.